Tenemos aquí dos cortes por ultrasonido. Esto es a lo largo, por eso, de la matriz. Acuérdense que, bueno, aquí se está realizando utilizando el transductor convexo, por eso vemos este abanico. Tenemos aquí la vejiga llena de orina, por eso la vemos anecoica, y que esta vejiga nos sirve como ventana acústica para poder observar adecuadamente, en este caso, útero y anexos. Cuando nosotros hacemos la exploración por vía pélvica, siempre debe de tener la paciente la vejiga llena para que podamos distinguir adecuadamente las estructuras anatómicas. Entonces podemos hacer un corte a lo largo de la matriz y un corte a lo ancho o transverso de la matriz. Nada más recapitulando, tenemos entonces que podemos observar la parte más externa, que es la serosa, que se ve hiperecoica o blanquita, la parte muscular, que es el miometrio, que lo vemos hipoecoico con un gris oscuro, y esta línea hiperecoica o blanca es el endometrio. Al ir evaluando el útero y los ovarios, tenemos que tomar en cuenta la fecha de última regla para ir correlacionando lo que vamos observando. También en el corte axial tenemos la serosa, tenemos el miometrio y tenemos el endometrio. Otros cortes también por ultrasonido con transductor convexo. Aquí por la imagen nada más estamos observando la vejiga anecoica o negra. Acuérdense siempre que es líquido, se ve anecoico o negro, que nos sirve como ventana acústica para poder distinguir la matriz, que aquí la vemos muy bonita en un corte a lo largo de la misma longitudinal. Incluso hasta podemos delimitar parte del canal vaginal. Esta línea hiperecoica es el endometrio. En un corte axial es donde podemos observar mucho mejor los ovarios. Acuérdense que por ultrasonido las trompas de falopio habitualmente no se ven, a menos que estén dilatadas por alguna enfermedad. Llámese un absceso, ¿verdad? Una salpingitis o inflamación de las trompas. Y entonces en el corte axial podemos observar el útero en un corte transverso, aquí está el endometrio, y hacia los lados observamos el ovario derecho y el ovario izquierdo. Si se dan cuenta, tiene una ecogenicidad similar al miometrio, ¿verdad? Serían los ovarios isoecoicos al miometrio. Y de esta forma pues podemos ir tomándole sus dimensiones, ¿verdad? Tanto al útero en un corte longitudinal y transverso como a los ovarios en un corte, en este caso, longitudinal. Entonces, estamos viendo aquí los ovarios con esa forma de almendra, como nos lo describen, y son hipoecoicos. En este caso no tienen alteración. También ustedes pues ya investigaron acerca de lo que son la versión y la flexión del útero, ¿verdad? O la posición que puede adquirir el útero, posiciones normales. Y entonces lo que toman en cuenta para clasificar la posición de la matriz como flexión o como versión es la angulación, ¿verdad? Y toman como referencia sobre todo el cérvix. Por ejemplo, el cérvix, de acuerdo a la angulación que forme con el cuerpo del útero, a eso se les llaman flexiones, a la relación o al ángulo que se forma entre el cérvix y el cuerpo del útero. Y tenemos entonces que si ese ángulo se va hacia adelante, por así decirlo, o ese ángulo se cierra, tenemos un útero en anteflexión. Si ese ángulo, ¿verdad?, entre el cuello y la matriz se va hacia atrás, se les llama retroflexión. Y a la relación que existe entre el cuello de la matriz y la vagina, es decir, el ángulo que se forma a esta altura, se les llaman versiones. Y entonces también habrá anteversión cuando el útero se va completamente hacia adelante, es el ángulo que se forma entre precisamente el cuello y la vagina, o si el útero se va completamente hacia atrás, se le llama retroversión. Entonces, habitualmente o lo más común es que el útero está en anteversoflexión, o sea que se va hacia la parte anterior. ¿Por qué es importante conocer estas posiciones de la matriz? Porque también
recordemos que los úteros que están en retroflexión, es decir, que se van hacia atrás, pueden en determinado momento, si la exploración se hace por vía pélvica, quedar más alejados del transductor, con lo que la imagen pues la vemos un poquito más difusa. Entonces, en aquellas mujeres que tienen el útero hacia atrás, ya sea en retroflexión o en retroversión, suele utilizarse lo que es la vía endovaginal para delimitar mejor las características anatómicas o las patologías o enfermedades que tenga esa matriz. Por eso es importante recordarlo. Y también recuerden que cuando vimos lo de histerosalpingografía, decíamos que también la matriz podemos ver sus diferentes posiciones, entonces para que nosotros lo podamos clasificar. Y entonces tenemos que pueden ver anteflexión o anteversión o retroflexión o retroversión, ¿verdad? O incluso cuando no se va completamente hacia adelante o hacia atrás, el útero estará en normoflexión o en normoversión. La matriz y los ovarios, conforme va aumentando la edad de la paciente, también puede cambiar, ¿verdad? Sobre todo cuando ya no hay un aporte hormonal, pues, ¿qué les pasa a las estructuras anatómicas? Se dice que tienden a disminuir de tamaño o atrofiarse. Esto es el caso, por ejemplo, como se vería un útero posmenopáusico, ¿verdad? Después, con las mujeres que ya no menstruan, tenemos un corte, en este caso axial o transverso de la matriz, y un corte longitudinal. Aquí estamos viendo la vejiga, que está llena de orina, ¿verdad? Por eso se ve anecoica, pero miren aquí qué diferente se ve esta matriz de las imágenes que vimos anteriormente en otras diapositivas. Se ve un útero realmente pequeño, ¿verdad? Podemos distinguir también la serosa, el miometrio y el endometrio, pero un endometrio muy poco perceptible, apenas lineal. Ese es en un corte axial. Entonces, muchas veces así podemos ver los úteros de las mujeres posmenopáusicas con dimensiones menores. Aunque también tendríamos que hacer diagnóstico diferencial en el caso de que la edad no concordara, ¿verdad? En aquellas pacientes que tienen útero infantil. Entonces, generalmente se considera un útero infantil cuando tiene una longitud o un diámetro longitudinal de 3 o menos centímetros. Generalmente las pacientes que tienen o que cursan con un útero infantil, ¿verdad? Pueden tener algunas alteraciones menstruales o no menstruar y obviamente pues no pueden embarazarse. Muchas veces también va a ser importante la valoración con ultrasonido endovaginal para realizar los seguimientos foliculares, es decir, aquellas pacientes que tienen la intención de embarazarse y no han podido, ¿verdad? O que están en tratamientos para la fertilidad. Es muy importante saber en qué fase del ciclo ovárico se encuentran para de esta forma administrar, por ejemplo, los hormonales indicados con la finalidad de hacer crecer más uno de los folículos, ¿verdad? Que será el dominante y que dará como resultado la salida del óvulo o la ovulación. Entonces, miren, en esta imagen lo que estamos viendo es cómo se verían las diferentes fases del ciclo ovárico conforme van pasando los días, y esto es por vía endovaginal. Les había comentado que por vía endovaginal se pueden ver mucho más de cerca las estructuras, se pueden definir mucho mejor sus características, e incluso para observar los ovarios o los folículos ovarios es ideal porque miren, hasta nos permite contar cuántos folículos hay en cada ovario. Aquí lo que estamos viendo es el ovario derecho, el ovario izquierdo, que tiene múltiples folículos. Acuérdense que los folículos son en sí quistes, ¿sí? Tienen en este caso se forman por acción hormonal, pero se caracterizan por ser unas estructuras quísticas o llenas de líquido. Esto es lo que sucede en el primero o cuarto día de la fecha de última regla, ¿no? Pero más o menos hay una fase de reclutamiento que se da entre el quinto y el séptimo día, donde hay la mayor proliferación de folículos o quistes
se les llama quistes foliculares. Entonces, siempre las mujeres, en la mayor parte del ciclo ovárico, estamos produciendo esos folículos o quistes, ¿verdad? Casi siempre esos folículos o quistes, como los reconocemos, porque están en ambos ovarios y porque miden menos de 20 milímetros de diámetro. Va a llegar un momento muy cercano entre el día 13 a 14 del ciclo menstrual en donde uno de estos folículos empezará a crecer por acción hormonal y se le llama folículo dominante. ¿Por qué? Porque ese es el que va a dar origen al óvulo. ¿Cuándo se considera un folículo dominante? Cuando mide al menos 20 milímetros de diámetro. Y obviamente ese folículo dominante estará presente únicamente en uno de los dos ovarios. Acuérdense que con cada ciclo menstrual nosotros vamos alternando de ovario donde se presente ese folículo dominante. Más o menos por el día 14 se da la ovulación, se da la salida del óvulo, ¿verdad? Y entonces empezamos a ver también cambios en el ovario, ¿sí? En donde queda como la fase lútea, ¿verdad? Y posteriormente, bueno, la fase lútea se considera entre el día 15 al 23 del ciclo menstrual y de esta forma en algunos días volvemos a comenzar el ciclo. Entonces es una buena alternativa para llevar de una manera más específica este seguimiento del ciclo ovárico. Por vía pélvica, los ovarios también pueden ser evaluados, pero no se ven tan de cerca. Muy probablemente no veamos y no nos permita contar cuántos folículos hay en cada ovario por vía pélvica. Ahorita vamos a ver una imagen para que vean cómo se ven. Bueno, lo que les comentaba, cuando se realiza la valoración de los ovarios por vía pélvica, que estamos con un transductor convexo y esta es la vejiga, ¿verdad? Se ve anecoica y este es el ovario. Miren, en este caso se ve muy clarito y se ve muy grande porque la paciente muy probablemente tenga ovarios poliquísticos, es decir, que haya muchos quistecitos en esos ovarios. ¿Cómo podríamos describirlo? El ovario, en este caso derecho, como una forma elipsoide, ¿verdad? Que tiene un parénquima heterogéneo. ¿Por qué? Porque si somos detallistas se ven múltiples imágenes redondas y anecoicas, pero ya se fijaron que son difusas, o sea, sería difícil realmente contar exactamente cuántos folículos hay. Por eso es que muchas veces se complementa o se realiza el ultrasonido endovaginal para que verlo más de cerca. Pero sí podemos ver, este es el del lado derecho, este es el del lado izquierdo, el cual está un poquito más pequeño que el derecho, pero también tiene múltiples imágenes quísticas, ¿verdad? Entonces hay que hacer diagnóstico diferencial aquí con que si son quistes foliculares, o sea, normales, o quistes anormales. Para esto va a ser muy importante la correlación con la fecha de última regla. Recordemos que si estamos en los primeros 14 días del ciclo menstrual, pues es muy probable que encontremos asociados quistes foliculares. Si ya estamos en el día 14 en adelante del ciclo menstrual, ya no tenemos por qué ver quistes de tipo folicular, porque se supone que ya se dio el quiste dominante, se supone que ya se dio la ovulación y que ya no tendríamos por qué encontrar esta gran cantidad de quistes. Entonces, aquí, si ese fuera el caso, ya lo daríamos como ovarios poliquísticos. Que bueno, entre las características de ovarios poliquísticos es que estos quistes se van a presentar en ambos ovarios. Estos quistes generalmente se van a distribuir en la periferia o predominantemente en la periferia del ovario, por eso se le llama encollar de perlas a este signo de ovarios poliquísticos. Y pues acuérdense que siempre la clínica va a ser muy importante, va a ser mujeres que tengan o que les salga gran cantidad de vello, ¿verdad? Sobre todo pues en la cara, en los brazos, mujeres que pueden tener mucho acné también, y mujeres que obviamente tengan alteraciones menstruales o también incluso dismenorrea o dolor fuerte durante la menstruación. Todo eso tenemos que tomarlo en cuenta.